Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, y le pediremos al doctor Hugo Vicente Aboites Aguilar que se prepare a continuación. Adelante, doctor. Muchas gracias por la oportunidad de estar esta mañana con ustedes. Deseo aclarar que desde que terminé mi formación en la Escuela Normal en 1969, he trabajado en la escuela primaria, secundaria, normales, en instituciones formadoras de docentes. Centraré mi participación en tres aspectos: la concepción de educación que necesita asumir el tercero constitucional. En la cuarta transformación es necesario abandonar el lenguaje neoliberal que ha buscado cobrar ciudadanía en el lenguaje educativo. En este sentido, sugiero no emplear los términos calidad de la educación ni excelencia de la educación. Históricamente, la tarea de la educación, desde el plano filosófico, pedagógico, es lograr la formación integral del ser humano, brindando un espacio para el perfeccionamiento de sus potencialidades. Desde el punto de vista sociológico, antropológico, es formar un ciudadano que pueda contribuir en una sociedad democrática en condiciones de pluralidad cultural, social y étnica. Desde el punto de vista psicológico, es crear condiciones para el desarrollo de todas las capacidades, su armonía personal y convivencia social. Y desde el punto de vista económico es formar al que se puede incorporar al sistema productivo. Todos estos temas son relevantes. En cuanto a las características del centro, una singular aportación al debate internacional de la evaluación, que debe quedar clara en mi opinión en la redacción del tercero constitucional, es presentar un centro cuyo eje no sea la evaluación individual, sino la evaluación institucional social como un insumo de mejora al sistema educativo. Como consecuencia de ello, se abandonaría toda visión de evaluación de la docencia, sea evaluación del desempeño, sea evaluación formativa. Se requiere focalizar la creación del centro a la tarea de mejorar la formación de los alumnos y crear condiciones para incrementar y consolidar sus procesos de aprendizaje. Esto sería, en mi opinión, una aportación muy importante al debate internacional. Se requiere que el centro asuma con mayor claridad el énfasis de una finalidad que los proyectos educativos de los últimos años han tenido. ¿Qué es lo que hemos querido? Lo que hemos querido es mejorar el aprendizaje de los alumnos, pero para ello lo que necesitamos es mejorar los mecanismos y estrategias didácticas que se utilizan en el aula. Ha sido un error de estos años enfatizar el papel de la evaluación. Primero, porque lejos de ser una evaluación, nos hemos quedado en una mera medición y clasificación de estudiantes y maestros. Decir que nuestros alumnos tienen 4, 5, 6, 7, etcétera, en la prueba PISA, en la prueba Scale, en las pruebas Planea, es como decir en un laboratorio de análisis químicos que una química sanguínea tiene tantos glóbulos rojos o tiene tanta glucosa. Ahí no hay diagnóstico. O sea, nos hemos quedado en la primera parte, que es la medición de los resultados educativos. La tarea del nuevo centro educativo, por el contrario, sería utilizar estos datos existentes de evaluación para ayudar a construir un diagnóstico por escuela, porque el diagnóstico no puede ser nacional, un diagnóstico por escuela de cuáles son las causas por las que los alumnos de esa escuela están obteniendo ese tipo de resultados. Pero además de cuáles son las causas, analizar qué se puede hacer, cuál es la tarea de la escuela frente a estos resultados y lograr un compromiso colectivo de toda la comunidad escolar, y cuando me refiero a comunidad escolar es supervisor, director, alumnos, y mostrarlo ante los padres de familia y si se puede también ante la comunidad, ante la sociedad, sobre todo en aquellas localidades donde la escuela tiene mayor vínculo con la comunidad en la que está inmersa, en torno a cuáles son las metas de mejora. La tarea del nuevo centro sería ayudar a la escuela a construir este diagnóstico, a construir estas metas de mejora, a analizar la viabilidad de estas metas de mejora y sobre todo, a mí me parece muy importante, derivar el programa de formación docente a partir de estas metas de mejora. Esto es, no puede haber un programa nacional, no puede haber un programa como se nos prometió, un traje a la medida. Lo que tendría que hacer el colectivo docente es decir, nosotros necesitamos que nos apoyen en esto.
Y me parece que esto sería una gran innovación en los sistemas que se tienen mundialmente de evaluación. Se puede recurrir a los exámenes, a los datos que ya tenemos de exámenes. Considero que el centro en estos 3 primeros años no debe aplicar una prueba más, no debe gastar un peso más en un examen de los cuales ya sabemos de antemano los resultados. O sea, de antemano no vamos a obtener resultados muy diferentes a los que hemos obtenido desde 2001, que se publicaron los resultados de PISA, y desde 2003, que se publicaron los resultados de la prueba Planea. También, en este sentido, además, el INEGI puede aportar datos sobre el contexto escolar donde se ubica la escuela, y la SEP puede aportar datos sobre las tasas de repetición y las tasas de deserción que hay en el seno de la escuela, no de las escuelas, sino de la escuela en concreto, de manera que sea la escuela, y por eso hablo de evaluación institucional social, que sea la escuela la unidad donde esto se analice, se reflexione y se arme el programa de trabajo. El centro tendría que coadyuvar en el establecimiento de estas metas y sobre todo en la viabilidad, esto es, asegurarse que estas metas no sean demasiado altas ni sean demasiado bajas. Me parece que este sería como el gran cambio que estamos esperando del centro y por supuesto en este sentido considero que es necesario renovar completamente el nuevo consejo directivo del centro, de manera que esté integrado por docentes destacados y experimentados, por especialistas en educación, en particular los que manejan temas didácticos. El último punto es la formación docente. Ya se ha dicho aquí, las normales deben de ser reconocidas como instituciones de educación superior. Pero esto significa que en la glosa del tercero constitucional que en este momento se nos está presentando, que a la letra dice, el Ejecutivo Federal determinará planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria y normal, que quite la expresión normal. Pero tenemos otros problemas que es necesario entender. Por un lado, tenemos la necesidad de entonces dotar a las escuelas normales de una legislación adecuada que les permita definir cómo pueden construir sus planes de estudio y cómo pueden responder a la Ley General de Profesiones, tomando en cuenta tanto los elementos sustantivos de la profesión docente, el debate pedagógico contemporáneo y las necesidades del contexto donde se insertan las escuelas normales. Algo que ha sido totalmente descuidado es el papel experimental de las escuelas anexas de las escuelas normales. Y las escuelas anexas fueron creadas con 2 funciones. La primera función fue un espacio para la formación de docentes que están iniciando. La segunda, un espacio de experimentación de innovación pedagógica. O sea, mucho se dice, las escuelas normales tienen que hacer investigación, tienen que hacer cuerpos académicos. Me parece que ha sido una tontería de la política educativa. O sea, las escuelas normales tienen que centrarse en las escuelas. Sus escuelas experimentales tienen que ser el espacio de innovación donde estén experimentando otras formas de trabajar los profesores, tanto los que están en formación, pero sobre todo los profesores que están en las propias escuelas. Y un tercer punto que no podemos tampoco olvidar, ¿cuál es el futuro de los egresados de las escuelas normales? Esto es, ¿para qué se forma una persona en la escuela normal? Hasta donde yo entiendo, se forma para ser docente. Entonces, tenemos un conflicto entre el concurso de oposición que abre a cualquier tipo de egresados y los egresados de las escuelas normales. Tenemos que entender por qué los normalistas están inconformes con lo que ha pasado con esta ley. Tenemos 2 alternativas. O convertimos a las escuelas normales en institutos pedagógicos y entonces que impartan, además de las licenciaturas para docencia, una licenciatura en psicopedagogía, una en sociología de la educación, etcétera, o ponemos todo nuestro esfuerzo en que las escuelas normales cada vez sean mejores y en su condición de mejoramiento, entonces puedan formar los maestros que el Estado y la sociedad mexicana necesita. Y ciertamente que aquí, si ustedes me preguntan qué alternativa tienes, no la encontré, por eso no la pude escribir, pero no puedo dejar de decir que este es un gran conflicto que están experimentando estas instituciones. Estamos en un momento histórico en que esta reforma puede colocar al país en una ruta de mejora de la educación.
Vean que no estoy utilizando el concepto calidad, el concepto excelencia. Basta con que mejoremos lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes para que nuestro sistema educativo vaya avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ángel Díaz. A continuación, el doctor Hugo Vicente Aboites Aguilar, que es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana.